Así que yo les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al libro de Santiago, capítulo número 1. Santiago 1, pero antes de iniciar vamos a inclinar nuestros rostros una vez más y orar a nuestro Dios. Padre bueno, tú que estás en los cielos, sea tu nombre santificado. Y te damos gracias porque en este día tú has movido nuestra mente, corazón y voluntad para estar aquí con tu pueblo, reunidos para recibir de ti. Oh Señor, te rogamos que por tu palabra y por tu espíritu tú traspases nuestros corazones y nos ayudes a ver tu gloria más y más a través de la predicación. Por eso te rogamos que tú me ayudes a ser un portavoz de tu palabra escrita, para que la fe de tu pueblo no se edifique sobre sabiduría humana, sino sobre el poder de tu palabra. Padre, háblanos, muéstranos el camino que debemos seguir, transfórmanos cada día más a la imagen de Jesús. Y Padre, si hay aquí alguien en este momento que no conoce a Jesucristo, que no se ha entregado a Él, que esta sea la oportunidad de doblar sus rodillas y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor para gloria tuya. Padre, y una vez más, consuela a la familia del pastor Álvaro, a toda su familia, sus hermanos, sus hijos, de tal manera, oh Padre, que ellos puedan mirar hacia adelante, hacia el día de la resurrección y cobrar ánimo y fuerzas. Y que esta sea una oportunidad también para que aquellos que les rodean y no te conocen, por el testimonio de esa hermana que está en tu presencia, vengan a tus pies. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la epístola de Santiago comienza en el versículo 1 diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. De entrada notamos que esta carta no es una carta anónima. De hecho, su autor se identifica a sí mismo como Santiago. ¿Y cómo se describe Santiago? Se describe a sí mismo como un siervo de Dios y un siervo del Señor Jesucristo. Tradicionalmente se le atribuye a este Santiago el ser el hermano de Jesús, el medio hermano. No es nuestro punto en este momento demostrar que él es el hermano de Jesús o el medio hermano. Simplemente lo vamos a asumir. Entendemos que sí, que es el hermano del Señor Jesucristo, pero que aquí se presenta como siervo de Jesucristo, no como su hermano en la carne. Y además notamos que Santiago no solamente se identifica a sí mismo, sino que también identifica a las personas a quienes él está escribiendo. Dice el versículo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud o saludo. Dicho de otra forma, Santiago está escribiendo a judíos o a israelitas de las 12 tribus que están dispersos, que no están juntos en su tierra natal. Claro, hay un elemento que los distingue a todos, no simplemente que eran israelitas según la carne, sino que también eran creyentes en el Señor Jesucristo, ya que el capítulo 2, versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. De modo que Santiago no solamente escribe a un grupo de israelitas que están dispersos en el mundo, sino que además han creído que Jesús es el Cristo. Así que, ¿qué tenemos de entrada? Tenemos una identificación de Santiago, el medio hermano de Jesús. El escritor de esta carta se llama a sí mismo siervo de Cristo y le escribe a 12 tribus dispersas que no están juntas en su tierra natal, pero que han creído en el Señor Jesucristo. De hecho, hay un dato al margen. Se piensa que, o no se piensa, el libro de los Hechos nos da a entender que Santiago, era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Así que Santiago escribe esta carta para hermanos que por una razón providencial y dolorosa tuvieron que salir de Jerusalén. Algunos vinculan esta salida de estos israelitas a Hechos 11:19, donde se nos dice
que por causa de una persecución en Jerusalén, los israelitas creyentes tuvieron que salir, especialmente los israelitas no judíos, porque habían dos tipos, los judíos y los judíos helenos, es decir, los que vivían en el mundo griego, que vinieron a Jerusalén para celebrar la Pascua, Pentecostés. Cuando llegó la persecución por causa de Jesucristo, después del discurso de Esteban, ellos tuvieron que salir y huir. Ellos estaban juntos en Jerusalén, pero por una situación aflictiva tuvieron que dejar Jerusalén, salir, y ahora su pastor Santiago va tras ellos. De hecho, esta epístola es una epístola muy pastoral. ¿Por qué? Porque vemos a Santiago que con el propósito de pastorear a sus ovejas, les escribe a aquellos que han sido alejados providencialmente de él por causa de una persecución. Así que antes de proseguir, déjenme repetir lo que hemos dicho. El autor de esta carta es Santiago. Creemos que es el medio hermano de Jesús, pero él se presenta a sí mismo como el siervo de Jesús. Era pastor en la iglesia de Jerusalén. Le escribe a israelitas de las 12 tribus que por una razón providencial tuvieron que salir de su tierra natal. Ahora estaban dispersos, pero no solamente israelitas que habían creído que Jesús era el Cristo. Y de hecho, fue por causa de su fe en Jesús que tuvieron que salir. Ahora su pastor va tras ellos y les escribe esta carta, ya que él como pastor, de una forma providencial, se ha visto separado de sus ovejas. ¿Y qué caracterizaba a estos hermanos israelitas dispersos? Dice el versículo 2 del capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estos hermanos israelitas, según la carne, que han sido dispersos por todo el mundo, separados de su pastor por una persecución posiblemente, se caracterizan por algo. Donde quiera que ellos estaban en este momento, estaban experimentando no una prueba, el texto dice diversas pruebas. Y no tenemos una idea de todas las pruebas que ellos estaban experimentando, pero por lo menos hay una prueba que podemos discernir a lo largo de la carta. Y vamos a ver 3 referencias a una prueba en particular que ellos estaban experimentando. Vamos a leer 3 pasajes del mismo Santiago y luego entonces sacamos una conclusión de cuál era esa prueba principal, o al menos una de las principales que ellos estaban experimentando. El primer pasaje está en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Leo: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Ya desde este momento comenzamos a oler o a percibir un aroma de distinción, de diferencia, específicamente de clases entre estos hermanos. Los hermanos de humilde condición y aquellos que eran ricos, cuyas riquezas tarde o temprano se iban a deshacer, como dice el autor. Usted dirá: señor predicador, no me parece tan claro. Estoy de acuerdo, por esa razón tenemos que ver la segunda referencia, capítulo 2, versículo 6. Pero no, vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿Pueden verlo ahora de manera más clara? ¿Qué sucede? Había un problema dentro de la iglesia. Entraba un hermano de humilde condición, un creyente, lo mandaban a sentarse atrás, mientras que llegaba un rico que ni siquiera era hermano, entraba a la iglesia bien vestido, bien distinguido, y lo sentaban delante. Santiago reprende duramente a estos hermanos por hacer acepción de personas, y no solamente eso, les aclara: esos mismos ricos que ustedes le tumban el polvo, como dicen aquí, son los mismos que los arrastran a ustedes a los tribunales, como dice el versículo 6.
Y luego en el capítulo 5, vean conmigo, la tercera referencia, versículos 4 y 6, dice, he aquí, Santiago le está escribiendo a los ricos de este mundo, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dice el 5, habéis vivido en los deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. De modo que en el capítulo 1 comenzamos a ver una dirección tanto a los pobres de este mundo como a los ricos de este mundo. Luego en el capítulo 2 se puede ver cómo estos ricos estaban oprimiendo a hermanos de humilde condición y los llevaban incluso a los tribunales. Y ahora en el capítulo 5 podemos ver algo más. Algunos de los hermanos dentro de la iglesia trabajaban para estos patrones ricos, y estos patrones, por la codicia y el amor al dinero, no le estaban pagando su jornal, no le estaban pagando su salario, y eso significaba la muerte. Por una sencilla razón, no es como ahora que se le da el dinero de la quincena o el dinero de la mensualidad. Se trabajaba por el jornal de ese día. El no pagar ese día significa que ese día esa persona no tenía que comer. Y pudiéramos buscar una ilustración contemporánea para entender el cuadro de estos hermanos. A propósito del conflicto que existe ahora en República Dominicana y específicamente la nación de Haití, imagine por un momento una persona que está en nuestro país, que su situación por una razón providencial no es legal. Recuerden que estos hermanos estaban dispersos, no necesariamente porque lo deseaban, sino que por causa de una persecución tuvieron que salir huyendo. O sea que su dispersión ya era parte de su prueba, y ahora en un país extranjero trabajan y se aprovechaban de ellos, los patrones ricos, y ellos no podían decir mucho, porque si decían algo a causa de su condición, lo podían llevar a un tribunal, expatriarlo o tal vez matarlo. Y aquí al margen entre nosotros, independientemente, esto es simplemente una aplicación a propósito de la situación, no era parte de mi bosquejo, pero entiendo que puede hablarse. Independientemente del derecho que tiene un país de poner sus límites, recordemos, hermanos, que la situación de una persona en nuestro país no nos da el derecho de maltratarla ni aprovecharnos de ellos. Simplemente al margen, una vez la nación de Israel fue extranjera en Egipto y Dios la defendió, hay muchas personas, vemos en la Biblia, que fueron extranjeras, y al ser extranjeras muchas personas se aprovecharon de ellos, como estos hermanos. De modo que velemos por el orden, pero cuidémonos del maltrato. Y volvemos al texto. ¿Qué tenemos? Unos hermanos de humilde condición tuvieron que salir de su tierra por una persecución, y ahora en el extranjero, con una situación delicada, trabajan para patrones ricos porque tienen que ganarse la vida, pero estos patrones ricos, sabiendo la condición de ellos, se estaban aprovechando, no les pagaban el dinero que ellos merecían por su trabajo, y ellos no podían decir mucho, porque si no, estos patrones los arrastraban a los tribunales, y eso podía significar la muerte o un mayor dolor. Así que debe quedar clara cuál era la situación. Y aquí viene el punto. De más está decir que una opresión, así le vamos a llamar, la principal prueba que estos hermanos estaban experimentando era la opresión de patrones ricos e injustos. Pero de más está decir, hermanos y amigos, que esto no sería simplemente una prueba de fe, sino también una tentación. Por esa razón, Santiago le dice en el capítulo 1, versículos 13 al 15, lean conmigo, capítulo 1, versículos 13 al 15, les dice, leo desde el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjense, hermanos, que esto no era simplemente una prueba para la fe de estos hermanos. Esta situación también se convirtió en una tentación. ¿Una tentación para qué? Bueno, yo le pregunto, ¿qué tentación usted tiene si usted fuera uno de estos hermanos? Imagínese por un momento en una tierra extranjera, donde su situación no es del todo legal. Usted está trabajando para un patrón rico que lo está oprimiendo, se está aprovechando. No es solamente una prueba, es también una tentación. ¿Una tentación para qué? Miren los versículos 19 y 20. Por esto, él sigue la línea de pensamiento: mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por alguna razón estos hermanos o algunos de ellos entendían que la opresión que ellos estaban experimentando les daba el derecho de ellos responder de una manera injusta y en su ira utilizar el arma más poderosa que existe sobre la faz de la tierra, un arma tan poderosa que Santiago dice, inspirado, que si un hombre es capaz de dominarla, es capaz de dominar cualquier otra cosa. ¿Cuál es esa arma? La lengua. ¿Le suena familiar? Santiago dedica mucho tiempo en su carta a hablar del tema de la lengua. ¿Por qué? Porque tenemos hermanos que bajo una gran opresión también están siendo tentados a responder en ira y en su ira usar su lengua. Jesús siempre conectó la ira injusta con las palabras abusivas. ¿Recuerdan ese texto? Donde Jesús dice: cualquiera que se aira contra su hermano y le dice raca, le dice, la Biblia de las Américas dice idiota incluso. Es decir, una ira injusta conectada a palabras abusivas. ¿Y qué tenemos aquí? Hermanos que estaban usando su lengua en ira para bendecir a Dios, pero al mismo tiempo para maldecir a personas que habían sido creadas a imagen de Dios. Capítulo número 3. De modo que estos hermanos estaban bajo una gran prueba. ¿Cuál era la prueba? Opresión. Eso no se puede negar, una prueba de su fe. Pero al mismo tiempo estaban siendo tentados a responder con ira, una ira que se manifiesta por medio de palabras abusivas, hasta el punto que llegaron a maldecir a sus patrones creados a semejanza de Dios. Y este es el punto de Santiago, del pastor de estos hermanos. Él está lejos de ellos, pero él conoce la situación de ellos. Él sabe lo que ellos están experimentando como prueba. Él también conoce su tentación y de manera general les dice esto: la opresión que ustedes están experimentando no les da el derecho de responder en ira, de responder en amargura, de devolver mal por mal. De hecho, ¿quién pudo haber sido más maltratado que Jesús? Nunca devolvió mal por mal, nunca devolvió con maldición, sino que encomendó su causa a Dios. Yo te pregunto, amado hermano, ¿tú te sientes identificado con esto? Nosotros, empezando por mí, a veces creemos que la injusticia que el otro me hace me da el derecho de yo airarme injustamente y decir todo lo que me llegue a la mente. Pero Santiago les recuerda a estos hermanos y a nosotros hoy que la opresión y la injusticia sobre nosotros no nos da el derecho de responder mal, y de hecho nos recuerda que nosotros tenemos los recursos para responder bien. Por esa razón, a lo largo de la carta, él da 4 direcciones generales a estos hermanos bajo prueba, pero también bajo tentación. 4 direcciones generales. Y yo las voy a dramatizar para que simplemente se la puedan memorizar. La primera cosa que Santiago les recuerda a estos hermanos o les exhorta es a tener gozo. Lo voy a representar con una sonrisa, aunque sea algo interno. Lo primero es gozo. Segundo,
oración. Tercero, resistencia. Y cuarto, paciencia. ¿Ustedes creen que podamos repetirlo? A estos hermanos, bajo prueba, eso no se puede negar, su fe estaba bajo diversas pruebas. Y la tentación, él le dice a ellos 4 cosas. Primero, gozo. Segundo, oración. Tercero, resistencia. Y por último, paciencia. Y vamos a verlo en detalle. ¿Cuál es la primera dirección? En medio de su prueba y tentación, que Él les exhorta a él a tener gozo. Versículo número 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usted dirá, bueno, pero eso suena muy sencillo. Suena sencillo decirlo. Pero usted y yo que hemos pasado por la prueba sabemos que el gozo no es como un interruptor que usted lo subió y ¡chan! Ya tengo gozo. No funciona de esa manera. De hecho, Santiago lo sabía. Por esa razón, Santiago, ante el imperativo, tengan por sumo gozo, les agrega una razón poderosísima. Les dice en el versículo 3, sabiendo, oigan eso, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Santiago, pero esto no es automático, yo lo sé, por eso escucha el argumento que te voy a dar. Diría él, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. ¿Qué significa perfectos? Dice el texto, cabales, sin que les falte ninguna cosa. La pregunta es, ¿quiénes de los que están aquí quisieran ser más como Jesús? Todos nosotros diríamos que sí. Lo que Santiago dice aquí es que las pruebas que Dios permite en nuestras vidas tienen el propósito de moldearnos más a la imagen de Jesús. ¿Qué es lo que yo más deseo? Yo quiero ser más como Jesús. Santiago dice, mira, pues si tú supieras que las pruebas tienen ese propósito en tu vida, tu respuesta sería distinta. Hay una anécdota que me gusta usarla en este punto. Hay diversas versiones, así que tome el punto principal. Se dice que un hombre, un gran artista, tomaba pedazos de piedra en bruto y con un martillo y un cincel, él les daba la forma de perros de cacería, muy bonitos. Un día alguien le preguntó que cómo él podía hacer algo tan hermoso de una piedra, o sea, tomar una piedra con un cincel y darle la forma de un perro tan bonito. Y él le dijo, yo no sé, yo simplemente tomo el cincel y quito todo lo que no parece perro de cacería. Y así de esa manera le doy esa forma. Hermanos, lo que Santiago está diciendo aquí es que las pruebas son un cincel en la mano de Dios. Y por medio de ese cincel, Él quita de nosotros lo que no se parece a Jesús. No es fácil, es doloroso, pero para una mente que está conectada con Dios y su palabra, cuyo más grande deseo es, yo quiero ser más como Jesús, Él va a recibir con gozo las pruebas, no porque Él es masoquista, no porque ella es masoquista, sino porque Él y ella, por el Espíritu y la palabra, están convencidos. Yo sé que Dios va a utilizar esto para hacerme más como Jesús. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El problema es que a veces lo dejamos ahí, pero sigamos leyendo. ¿Por qué? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo ayuda bien, no necesariamente porque Dios me va a quitar la prueba. Él pudiera hacerlo y lo hace muchísimas veces, pero toda obra para bien porque Él va a usar esta prueba para que al final yo salga de ahí más parecido a Jesús. En 2 Corintios 1:4, el apóstol Pablo dice, una carta muy personal, que Él nos consuela en toda tribulación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a cualquiera que está en aflicción. Es decir, yo he pasado por la aflicción, yo he pasado por el dolor, yo he tenido gozo porque yo estoy viendo lo que Dios está haciendo en mi vida con esa prueba, y eso me capacita para yo luego venir con paciencia, misericordia, compasión y ayudar a un hermano que pase por ahí también.
Miren, hermanos, yo no puedo decir por mí, soy joven, tengo poca experiencia, pero en lo poco que he visto, las personas más amorosas, más misericordiosas, más decididas a hablar menos y ayudar más, a juzgar menos y ayudar más, son las personas que han pasado por la escuela del sufrimiento. Aquellos que han pasado por una prueba similar, ahora ven a un hermano luchando con esa prueba y en vez de venir a aplastarlos y a humillarlos, vienen con un espíritu de misericordia a ayudarlos. ¿Saben por qué? Porque él también pasó por eso y Dios lo consoló. Ahora él viene con ese consuelo a consolar a este hermano. Pregunto, ¿es posible tener gozo en medio de las pruebas? En medio de diversas pruebas y una prueba de opresión, Santiago dice, primera dirección, gócense, tengan por sumo gozo. Santiago, yo lo intento, pero no es tan fácil, yo lo sé, por esa razón, dice Santiago, mira esto, la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia tendrá su fruto completo cuando ustedes sean perfectos. ¿Cómo así? Sin que les falte nada. Sin que les falte nada, ¿para qué? Para parecerse más al Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, cuando te veas en la prueba, solamente la fe va a permitir que tú te goces. ¿La fe en qué? En que esta aflicción momentánea es un cincel en la mano de Dios y Él lo está utilizando para que yo salga de ahí más parecido a Jesús. Dios nunca nos prometió exonerarnos de las pruebas. Dios sí prometió que nos va a hacer como Cristo. Y eso va a significar muchas veces utilizar las pruebas para que seamos más parecidos a Él. Así que, ¿cuál es la primera dirección de Santiago a estos hermanos bajo prueba y tentación? Primero, gozo. ¿Pero ese gozo es automático? No. Ese gozo se obtiene en la medida que mi mente y mi corazón se conectan con el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Usar la prueba para que yo sea perfecto. ¿Qué significa perfecto? Más completo, sin que me falte nada, más parecido al Señor Jesucristo. Y si su principal anhelo en esta vida es ser más como Jesús, entonces por más dura que sea la prueba, usted va a tener gozo en medio de esa tormenta. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ¿cuál es la primera dirección? Segunda dirección. Versículos 5 al 8 del capítulo 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que tiene duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es lo segundo que le dice? Oren. Tiempo de aflicción, tiempo de oración. Pero no solamente les dice que oren, sino que pidan algo en particular. ¿Qué en particular Él les dice que pidan? Pidan sabiduría. Y es muy importante a la luz del texto, ¿qué es la sabiduría? Oigan el flujo de pensamiento. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en pruebas. ¿O por qué? Porque sabemos que la prueba de la fe produce paciencia y la paciencia tiene su producto completo cuando ustedes se hallen perfectos, es decir, sin que les falte nada. Y agrega seguidamente, y si alguno tiene falta de sabiduría, pero si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué es la sabiduría según el texto? Bueno, por la conexión, la sabiduría es un ojo espiritual. Un ojo espiritual que mira la situación presente a la luz del lente de Dios. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es lo que puede ver la mano invisible de Dios obrando a través de esta prueba. ¿Saben por qué a veces nosotros no tenemos gozo en la prueba? Porque no estamos viendo la prueba desde la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Que Él está usando la prueba para moldearme más a la imagen de Jesús. Pero para yo gozarme, yo necesito ver eso en el mundo espiritual. ¿Y cómo se le llama a esa visión? A ese enfoque que mira las cosas desde una perspectiva celestial, se le llama sabiduría.
y a veces estamos ahí en la prueba, no podemos gozarnos porque no estamos viendo la prueba como lo que es, pero no vemos la prueba como lo que es porque necesitamos la sabiduría para verlo. Necesitamos ver la mano invisible de Dios utilizando esta prueba para moldearme más a la imagen de Jesús. Y aquí viene el punto. Si en este momento usted está experimentando prueba y tentación y no tiene gozo, si en ese momento no tiene gozo porque usted no está viendo la mano de Dios obrando en su vida, ¿qué debe hacer? Pídalo, pida con fe. Señor, esto es una locura, yo no lo entiendo, pero de algo yo estoy seguro, yo voy a esperar en ti. Por eso te ruego, ayúdame, dame ojos espirituales para ver esta prueba desde tu perspectiva. Pídela con fe. Y hay varios argumentos para nosotros pedir esta sabiduría de lo alto que aquí se menciona en el texto. En primer lugar, ¿por qué sabiduría? Porque cuando vemos las pruebas con sabiduría o desde el lente de Dios, entendemos que eso es lo que necesitamos para crecer. Vuelvo y repito, ¿por qué pedir sabiduría? Porque el ver las pruebas desde una lógica de Dios o una lógica divina nos ayuda como hijos de Dios a entender que eso es lo que necesitamos para ser más como Jesús. Vuelvo y repito los versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que nos falte nada. ¿Por qué pedir sabiduría? Porque yo necesito ver que Dios está usando esto para moldearme más a la imagen de Jesús. Pero además, aquí viene algo sumamente interesante. ¿Qué sucede cuando yo tengo sabiduría en medio de la prueba? Santiago nos dice que esa sabiduría que viene de Dios nos capacita como hijos de Dios para responder con mansedumbre en medio de esa prueba. Volvamos atrás. Tenemos estos hermanos bajo prueba. ¿Qué prueba mencionamos? Opresión. Patrones ricos oprimiendo a hermanos de humilde condición. Esa prueba para ellos era también ¿qué? Una tentación a responder con ira y maledicencia. ¿Qué nos dice Santiago? Pidan sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría no solamente les va a ayudar a ver la mano de Dios obrando en ustedes por medio de esta prueba, sino que también esa sabiduría que viene de lo alto les va a capacitar para responder con mansedumbre ante esos patrones opresores. ¿Puede imaginarse por un momento una persona siendo oprimida, siendo víctima de una injusticia, que no solamente se goza porque ve la mano de Dios, sino que también por ver la mano de Dios responde con mansedumbre ante aquellos que le oprimen? Mira conmigo el capítulo 3 de Santiago. Capítulo 3, versículos 10, vamos a leer desde el 13 hasta el 18. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría que está lleno de celos, de ambición, dice el texto, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y miren ahora, pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene de lo alto, ¿le suena familiar? Es la misma sabiduría que se menciona en el capítulo 1. Se nos dice en el capítulo 1, pida sabiduría. ¿Por qué? Porque toda dádiva y todo don perfecto procede de lo alto. Y dice Santiago aquí que esa sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. ¿Sabe lo que significa pura? Una sabiduría que está enfocada en Dios, no tiene una visión dividida, es integral, está enfocada en Dios. Luego dice, después, pacífica, oigan eso, pacífica, amable, benigna
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Pueden verlo? ¿Podemos ver qué diferencia hace esta sabiduría en mi vida? Yo estoy bajo presión, alguien me está tratando de una manera injusta, yo estoy siendo tentado a sacar las uñas y responder en ira, pero ¿qué sucede? Santiago dice, recuerda que esta prueba es el cincel de Dios. Y segundo, esa sabiduría de lo alto que te permite ver esto a través del lente de Dios, también te va a capacitar para responder de qué manera ante esa persona que te oprime, con pureza, con justicia, con buenos frutos, dice el texto, con mansedumbre y sin hipocresía. Oigan esto. Sí, porque yo pudiera decirle a una persona que me hace mal, Dios te bendiga, y por adentro que se lo trague la tierra. Pero la sabiduría que viene de lo alto no solamente me capacita para decir Dios te bendiga, sino que también me capacita para yo decirlo de corazón, decirlo sin hipocresía. Hermanos, lo que necesitamos en primer lugar no es que Dios trabaje con mi lengua, sino que comience a trabajar con mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De modo que el problema de mi lengua comienza a corregirse cuando yo comienzo a trabajar con el problema del corazón. Yo necesito la sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque la sabiduría de lo alto me deja ver la prueba como lo que es, un cincel de Dios. Pero además esa sabiduría me permite responder con pureza, con amabilidad, con buenos frutos, con mansedumbre y hacerlo de corazón. No hacerlo solo de la boca para afuera. Así que en todo esto, Santiago les dice que se gocen, que oren y que en el momento de orar pidan ¿qué? Sabiduría de lo alto que les permite ver la prueba desde la perspectiva de Dios y les capacita para responder con amabilidad, con buenos frutos, y les agrega un estímulo y pidan con fe. ¿Por qué pidan con fe? Porque Dios da abundantemente y sin reproche al que se lo pide. Hermano, hermana, escucha esto. Dios nunca ha prometido que Él te va a dar todo lo que tú le pidas, pero sí ha prometido que todo lo que tú le pidas que es conforme a su voluntad, Él te lo va a dar. Y aquí, Él nunca te ha dicho, pídeme una jipeta y te la voy a dar. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero oigan esto, si tú le pides, Señor, estoy bajo prueba, estoy bajo tentación, loco por explotar, necesito tu sabiduría que me deje ver que esto es un cincel en tu mano y que me permita de una manera sincera responder con mansedumbre. ¿Ustedes creen que Dios se agrada con una oración así? Pregúntenle a Salomón. Salomón, pídeme lo que tú quieras que te lo voy a dar. Salomón mira así al pueblo y dice, mira Señor, no te pido ni jipeta, ni mujeres, ni casa, yo solo te pido una cosa, dame sabiduría para manejar este pueblo. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que Dios le agradó su oración y se la dio. Y la vemos luego en ese juicio con estas mujeres que se peleaban por el niño, la sabiduría que Dios le dio a este hombre. ¿Crees que Dios no te la va a dar? Si tú se la pides de corazón, creyendo que Él te la va a dar, Él te la dará. ¿Sabe por qué? Porque Dios le da todo aquello a sus hijos que sus hijos piden, siempre y cuando lo que ellos piden es conforme a su voluntad. ¿Y qué puede ser más noble que eso? Señor, mira, sácame de la prueba, si tú quieres. Pero sobre todo yo te pido que en medio de la prueba tú me des sabiduría. Dios se agrada de esa oración y dice Santiago, no pida eso dudando, pídalo con fe, porque Dios se agrada de tales oraciones. Así que, ¿qué es lo primero? Gozo. ¿Ese gozo viene automático? No, ese gozo viene sabiendo que Dios va a usar esto para hacerme más como Jesús. Pero a veces yo no puedo ver ese propósito, así que viene lo segundo. ¿Qué hago? Oración, orar a Dios pidiéndole ¿qué? La sabiduría que me deja ver su mano obrando en mí y la sabiduría que me permite responder ante mis opresores con mansedumbre, con buenos frutos y sin hipocresía. Y eso nos lleva a la tercera dirección, que es resistencia. Versículo 12 del capítulo 1. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado,
recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La Reina Valera dice: bienaventurado el varón que persevera bajo la tentación. Él les dice en este texto: resistan hasta el fin la tentación. ¿Cuál tentación? La tentación que hemos mencionado, la tentación a pensar que la injusticia sobre mí me da el derecho de yo explotar en ira y de usar mi lengua como una espada para volar cabezas, como solemos hacer muchas veces. Hermanos, la tentación de explotar en ira y dejarla salir del corazón por medio de palabras abusivas, por medio de maldiciones. Santiago le dice a estos hermanos: ¿cómo es posible que con una misma lengua que ustedes bendicen a Dios, con esa misma lengua ustedes maldigan a aquellos que los oprimen, pero que a pesar de ello fueron creados a semejanza de Dios? Así que Santiago les dice: resistan la tentación de explotar en ira, de explotar con palabras abusivas. Y le da 3 razones para no explotar así. En primer lugar, porque hay un gran galardón y gran recompensa para aquellos que resisten la tentación. Versículo 2: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La primera razón para resistir es esta: hay un gran galardón en su gracia para aquellos que resisten. Además, otra segunda cosa que Santiago dice es que la ira nunca va a ser la solución a mi problema. En el versículo 20, ¿qué dice Santiago? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que yo estoy bajo opresión, yo digo esto es injusto, es cierto, es injusto. Ahora, ¿cómo yo voy a resolver el problema de la injusticia? Con ira. Dice el texto: no se engañen, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cristo obrará justicia cuando Él regrese por segunda vez. Y hermanos, esto es muy, muy, muy importante. Cuando vamos a Efesios 6, la armadura de Dios, a veces uno ve esa armadura muy mística, no es tan mística como usted cree. Oiga lo que dice Pablo en 2 Corintios: nosotros no andamos según la carne. ¿Por qué? Porque no luchamos según la carne, porque nuestras armas no son carnales. ¿Saben lo que significa? Que cuando las armas que yo utilizo son carnales, mi lucha es carnal. Pero cuando las armas que yo utilizo son espirituales, ¿cómo es mi lucha? Es según el Espíritu. Así que ahí está usted siendo atacado por la opresión y usted devuelve con ira y maldición. Pregunto, ¿cómo es su lucha en ese momento? Carnal. ¿Por qué? Porque sus armas son carnales. Pero ¿qué tal si en medio de la opresión y la prueba, porque yo pongo mis ojos en la mano de Dios y yo sé que Él está trabajando conmigo, respondo con mansedumbre, con misericordia, con buenos frutos y sin hipocresía? Eso sí puede resolver. La Escritura dice que la blanda respuesta aplaca la ira. El punto es: no, mis hijos, no exploten en ira. En primer lugar, hay galardón para aquellos que resisten la tentación. En segundo lugar, tu ira no va a resolver el problema de la injusticia. Es lo contrario. Si tú te airas injustamente y usas palabras abusivas, también estás respondiendo con injusticia. Hermano y hermana, recuerda: la injusticia de otro no te da el derecho de tú responder con injusticia también. Tú estás capacitado para responder con justicia. Y ese es el tercer argumento de Santiago. ¿Por qué resistir? Porque hay galardón. En segundo lugar, porque la ira no resuelve el problema. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en tercer lugar, escuchen esto: este tipo de proceder, de explotar en ira, no es consistente con lo que nosotros somos. ¿Y qué somos? Versículos 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su propia voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Para que seamos qué?
de sus criaturas. No es lo que hacemos, es lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Primicias de sus criaturas. ¿Qué es lo que somos? Entonces, aquí estoy yo, bajo prueba, opresión, bajo tentación ¿a qué? A responder en ira y en maledicencia. Santiago dice, resistan. ¿Por qué resistir a esa tentación de explotar en ira? Primero, porque hay galardón ¿para quién? Para los que resisten hasta el fin. Segundo, porque la ira del hombre no resuelve el problema de la injusticia humana. Eso lo hará Cristo cuando Él regrese. Y en tercer lugar, porque eso no es consistente con lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Primicias de sus criaturas. ¿Sabe lo que es una primicia? En un lenguaje agrícola, las primicias son los primeros frutos. Pero no solamente los primeros frutos, sino que también nos dan una idea de cómo va a ser el resto de la cosecha. Supongamos que el hermano Edwin tiene lo que le llaman un conuco, una finca. Lo ha sembrado de uvas. Y resulta que salieron los primeros frutos. ¿Cómo se le llama eso? Primicias. No solamente son los primeros frutos. Él dice, déjame ver cómo va a ser el resto de la cosecha. Parece que los frutos que vienen son buenos, porque este salió bueno. El creyente es una muestra de lo que debería ser el mundo. Y ahí está usted en su trabajo, que tiene un patrón no creyente, un compañero no creyente. El compañero ve cómo usted es oprimido, pero él también ve cómo usted responde. ¿Cómo responde? En ese momento, por la sabiduría de Dios, usted ve esta prueba como un cincel, como Dios obrando en usted, y usted responde con benignidad, con pureza, con mansedumbre y sin hipocresía. Y el amigo que está al lado dice, wow, o este amigo está loco, o él tiene algo que yo no tengo y yo lo quiero. ¿Qué es lo que lo capacita para ser diferente? ¿Qué es lo que lo capacita para responder así? Yo no sé lo que es, pero yo lo quiero. Hermanos, ¿qué es lo que somos? Primicias de sus criaturas. Y el responder en ira injusta y en maledicencia no es una evidencia o no muestra lo que realmente somos. Primicias de sus criaturas. Y usted dirá, bueno, hermano, entiendo eso. Si estoy bajo prueba, bajo tentación, yo debo resistirme a la tentación de airarme porque hay galardón, porque eso no resuelve el problema de la injusticia y porque, como hemos dicho, eso no es consistente con mi naturaleza. Pero aquí viene el problema. Lo hice. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Exploté. Un compañero de la universidad me oprimió de una manera injusta y yo no pude aguantar. En medio de mis 50 compañeros exploté y dije hasta del mal que se iba a morir. ¿Qué hago? Ya pequé. Bueno, en primer lugar, arrepiéntete. En primer lugar, arrepiéntete y reconoce que la razón por la cual has explotado no es porque Dios te hizo pecar. Miren cómo dice el versículo 12, el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que ahí estás tú, explotaste, diste el mal testimonio. Ahora, ¿qué vas a hacer? Voy a culpar a Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que me puso en esta situación y yo respondí así porque estoy en esta prueba. No, estás equivocado, hermano. Las circunstancias no producen el problema. Las circunstancias revelan el problema. ¿Cómo así? A veces creemos que las opresiones son las que producen el problema en nuestro corazón. Y la Biblia dice que no, que las circunstancias simplemente lo revelan. Yo tengo este vaso con agua y si yo lo muevo duramente, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? El agua se va a desbordar, se va a botar. ¿Por qué se bota el agua? No fue porque yo la moví, es porque hay agua adentro. Porque si no hubiese agua adentro, por más duro que la mueva, no se va a botar. ¿Por qué respondemos con ira y maledicencia en la prueba? ¿Por la prueba? No, la prueba simplemente evidenció lo que hay adentro de mi corazón. ¿Saben qué dice la Biblia? Que Jesús también fue removido,
que él fue maltratado. De hecho, el acto más injusto en toda la historia, el asesinato del Hijo de Dios. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Se le presenta como el sumo ejemplo de mansedumbre. Nunca respondió con maldición, nunca. Y encomendó su causa a Dios. Y en medio de esa cruz le pidió a su Padre con sinceridad: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, no pienses, yo respondí así por esta prueba. No, la prueba simplemente fue el instrumento de Dios para mostrarte que hay algo en el corazón con lo que debes seguir trabajando. De modo que, si yo exploté en ira, ¿qué debo hacer? Bueno, yo me debo arrepentir porque pequé y reconocer que esto no vino de parte de Dios, mi respuesta, sino que Dios usó esto para mostrarme aquellas áreas en las que yo debo seguir trabajando. Como alguien dijo una vez, la política corrompe. ¿Ustedes han oído eso? Es una ilustración. No te metas a político porque eso corrompe. ¿Saben que yo no estoy de acuerdo? La política no corrompe. La política simplemente es una circunstancia que me permite salir la corrupción que ya existe en mi corazón. Eso es todo. Pero ninguna circunstancia me hace pecar. Las circunstancias se revelan que hay áreas en el corazón con las que yo debo trabajar. Así que si explotaste, no digas fue culpa de Dios. Al contrario, di gracias, Señor, porque por medio de esto tú me das la oportunidad de ver en qué cosas debo seguir trabajando. Así que te pido perdón y pídele perdón a tus compañeros. ¿Por qué? Por no haber sido ¿qué? O no haberte mostrado como lo que eres. ¿Qué es lo que eres? Primicias de sus criaturas. Ahora bien, no es suficiente la resistencia temporal. La resistencia debe ser constante. Por esa razón, Santiago da la última dirección, que es paciencia. ¿Cuál fue la primera? Gozo sabiendo. Segundo, pide a Dios sabiduría de lo alto para entender y para responder bien. Tercero, resiste a la tentación de explotar, recordando que es bienaventurado el que resiste, recordando que la ira injusta no resuelve el problema, al contrario, agrega más injusticia, y sabiendo que tú eres una criatura nueva, que tú eres primicia de sus criaturas. Pero la resistencia no debe ser temporal, debe ser constante, y por eso en última instancia Él les dice: sean pacientes. Vayan conmigo al capítulo 5. Capítulo 5, versículo 7. Voy a leer el 6 para que quede claro de quién estamos hablando. Hablándole a los ricos, a los patrones ricos que estaban oprimiendo, Él les dice: habéis condenado y dado muerte ¿a quién? Al justo, y Él nos hace resistencia. ¿Pueden ver que los oprimidos son los cristianos, los justos? Y ahora cambia su enfoque. Ya no le habla más a los patrones ricos y codiciosos, sino que les habla a esos justos oprimidos. Y les dice en el versículo 7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. No os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Así que en última instancia, Él le dice a los hermanos: no simplemente resistan en un momento en particular, resistan con paciencia. ¿Hasta cuándo? Dice el texto, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Y por qué razón hasta la venida del Señor? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero Jesús, el juez, está a la puerta y Él hará justicia cuando Él regrese.
La actitud nuestra debe ser la de Jesús, que no respondió con maldición, encomendó su causa a Dios. De la misma forma, encomendemos nuestra causa a Dios, pero no nos corresponde hacer justicia. Cristo hará justicia cuando Él regrese por segunda vez. Así que no simplemente resistan temporalmente, sean pacientes hasta la venida del Señor. Y Él utiliza dos ejemplos para hablar de esta paciencia. En primer lugar, usa la figura de un agricultor. ¿Qué hace el agricultor? Cuando usted lo piensa, eso es un ejemplo de paciencia. Él siembra la semilla, Él la riega y Él espera la lluvia temprana y la lluvia tardía para comenzar a ver frutos. Pero Él espera con paciencia. Y Él dice lo mismo, así también ustedes sean pacientes. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. He aquí, el juez está a la puerta. Esperen, imiten al agricultor, que Él espera con paciencia hasta que salgan los frutos. Nosotros también. Y luego agrega un ejemplo del pasado. Primero habla de los profetas, aquellos profetas que sufrieron por la causa de Dios. Piensa en Jeremías, todo lo que sufrió. Ese hombre lo injuriaron, lo tildaron de antipatriota, lo tiraron en una cisterna. Ese hombre sufrió y fue paciente. Imaginen a Isaías predicando constantemente para saber esto, que nadie escuchó su mensaje. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pero ¿qué hizo él? Por amor al Señor, él siguió predicando con paciencia. Y hay un ejemplo más particular que él da, es el ejemplo de Job. Ese hombre sí sufrió. Permíteme recordarte lo que él pasó. Perdió todas sus posesiones, perdió sus hijos, perdió su salud, emocionalmente perdió a su esposa que le dijo maldice a Dios y muérete, perdió hasta el sueño y cuando podía dormir le venían pesadillas. Yo no he visto, aparte del sufrimiento de Cristo, que es el más grande sufrimiento porque Él sufrió en la cruz, lo que usted y yo debimos haber sufrido en el infierno, pero aparte de Jesús, yo no conozco, no he visto una persona que haya sufrido como Job. ¿Y qué nos dice Santiago? Ustedes conocen el final de la historia. Y cuando usted lo mira desde el principio, la pregunta es, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué tú le permites pasar por esto? ¿O para qué? Pero cuando usted se va al final de la historia, usted mira hacia atrás y dice Santiago, es ahí donde vemos que el Señor es muy compasivo y muy bueno. Cuando usted mira el fin de la historia de Job, ¿cuál es su conclusión? Que Dios tenía mejores razones que las suyas y la mía para dejar a Job pasar por ahí. Recuerden al Job después de la prueba. Independientemente de que le hayan dado el doble de lo que él tenía, escuchen lo que dijo Job. Yo pensaba que yo te conocía. Ahora mis ojos te ven. El Job que vemos al principio era un hombre justo, pero el Job que vemos al final es un hombre refinado. Por esa razón, cuando vemos atrás, decimos, wow, Dios tenía buenas, compasivas razones para permitir a Job pasar por ahí. Y yo estoy seguro que también lo tiene conmigo. Yo estoy bajo prueba. Yo no entiendo por qué razón Dios me tiene aquí. Yo no tengo el por qué, pero yo sé que hay un para qué. ¿Cuál es ese para qué? Dios va a usar esto para moldearme más y más a la imagen de Jesús. Por esa razón, en medio de la prueba, yo me gozo sabiendo que esto es el cincel de Dios en mi vida. Por esa razón yo oro a Dios, Señor, dame sabiduría, porque a veces se me olvida cuál es tu propósito en la prueba. Y la evidencia de eso es que respondo mal. Yo quiero ver tu mano invisible, yo quiero responder con mansedumbre ante los que me oprimen. Por esa razón yo resisto hasta el fin. Yo sé que hay galardón para los que esperan. Yo sé que mi ira no obrará tu justicia. Yo sé que yo soy una primicia de tus criaturas y yo debería mostrarle al mundo lo que tú puedes hacer con un instrumento débil, pero tú eres poderoso. Además, por esta razón yo esperaré hasta el fin, hasta la venida de Cristo, porque yo no puedo obrar justicia, pero Él lo hará cuando Él regrese por segunda vez. Así que, amado hermano, amada hermana, yo no sé si tú estás pasando por prueba, lo más seguro. Realmente nada más por ser cristiano, ya eso significa vas a ser probado. Tal vez no de esta forma, o tal vez sí.
Tal vez tienes un compañero, amado joven, en la universidad o todo un salón de clase que está en tu contra. A mí me acusaban de que yo no amaba al prójimo porque yo no decía los exámenes. A mí me hacían el fo por ser cristiano. Puede ser que a ti también. Puede ser, amado hermano, que en tu trabajo hay un compañero impío que por razones de egoísmo, por razones de envidia, esté haciendo todo lo posible para atacarte. Puede ser que en tu familia estés experimentando la prueba de verte tal vez a ti enfermo. En nuestra iglesia tenemos hermanos con cáncer terminal en este momento, que Dios lo está usando para acercarlo más a Él. Yo no sé cuál es la razón, o cuál es la prueba que tú tienes ahora mismo, pero algo te puedo decir a la luz del texto. ¿Qué debes hacer, hermano? Gózate, gózate sabiendo que de ahí tú vas a salir más parecido a Jesús. En segundo lugar, si no estás viendo el propósito de Dios, ¿qué debes hacer? Pídele a Dios sabiduría, que te deje ver su mano invisible, que te permita responder con mansedumbre. En tercer lugar, resiste. No pienses, amado hermano y hermana, que la injusticia de otro te da el derecho de tú obrar en injusticia. Resiste y sé paciente hasta la venida del Señor, o hasta que Él termine contigo. ¿Por qué digo esto? En una ocasión le preguntaron a un platero, una persona que trabaja con plata, él ponía la plata en el fuego para refinarlo. Alguien un día viendo le dijo: ¿cómo usted sabe que ya es el momento de sacar la plata del fuego? El platero era un hombre empírico, es decir, no sabía mucho de teoría, sabía práctica. Él le dijo: mira, yo no sé en la teoría, yo lo que sé es que cuando mi rostro ya se refleje en la plata, es el momento de sacarlo. Tú dirás, ¿hasta cuándo? La Biblia dice, hasta que el rostro de Jesús comience a reflejarse en ti. Mientras eso no suceda, Dios no ha terminado contigo. Dios tiene mejores razones que las tuyas y que las mías para permitirnos pasar por ahí. ¿Qué propósito? Al final, que salgamos de esa prueba más parecidos a Jesús que como entramos. Demostrarle al mundo lo que somos, primicias de sus criaturas. Más aún, demostrarle al mundo lo que un Dios poderoso puede hacer con criaturas débiles como nosotros. Criaturas tan débiles que de dos cosas estamos seguros: que somos grandes pecadores, pero que Cristo es un gran Salvador. Y que por su gracia, aunque yo no soy lo que debería ser, lo que anhelo ser ni lo que quisiera ser, por su gracia yo no soy lo que yo era. Dios está trabajando en mí y tenemos la confianza que la buena obra que Él empezó, Él la terminará en el día postrero. Y si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, que no ha abrazado a Jesucristo como Salvador y Señor, te tengo dos malas noticias para luego venir con la buena. En primer lugar, tú también vas a experimentar dificultades en esta vida. La pregunta es, ¿a dónde tú acudes? Si no tienes a Jesús, no tienes a nadie a quien acudir, no tienes razones, no tienes respuestas para esas preguntas. ¿Por qué yo experimento esto? Y más aún, tú no has experimentado el más grande dolor, lo vas a experimentar un día si no te arrepientes. Pero aquí la buena noticia: no tienes por qué hacerlo. Hace 2000 años Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra. Él estuvo aquí en el tiempo y en el espacio, y en el cumplimiento del tiempo Él sufrió la más grande prueba, el más grande dolor que ningún ser humano ha experimentado jamás. ¿Sabes para qué? Para darte vida y darte vida en abundancia. Y si tú abrazas hoy el señorío y la salvación de Jesús, puedes salir por esa puerta con esta convicción. Uno, yo sé que esta prueba Dios la utilizará para mi bien. Y en segundo lugar, yo sé que en aquel día, cuando vea la cara a mi Creador, yo no tendré que experimentar los horrores del infierno. ¿Sabes por qué? Porque hace 2000 años Jesús en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que tú no tengas que decirlo por toda la eternidad. Jesús vino a salvar pecadores, empezando por mí y empezando por ti. Por eso te ruego, entrégate a Jesús y vivirás. Y si has tomado esa determinación en tu vida y en tu corazón, yo te animo a que tú ores en tu asiento, que tú le pidas a Dios en tu corazón que te salve. ¿Tú crees que el que hizo el oído no te va a escuchar? Clama de todo corazón, pídele a Dios que te salve, que te entregues a Jesucristo
Y si has tomado esa decisión hoy por la gracia de Dios, yo te animo a que tú te acerques a uno de los líderes de la iglesia, de tal manera que ellos te guíen en el camino de Dios, que ellos te muestren por la Biblia el camino que ahora debes seguir. Pero hazlo hoy, porque si has escuchado hoy la voz de Dios, yo te ruego, no endurezcas tu corazón.